Los invito a abrir sus Biblias, Primera de Corintios, capítulo 2. Y vamos a leer un versículo del capítulo 2, el último, el 16. Y dice así, ¿lo encontraron? Dice, pues la Escritura dice, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo, dice Pablo. Hoy quiero hablarles brevemente sobre esto que es de suma importancia, que es, que es el tema de la mente de Cristo. El apóstol Pablo no diría que nos invita, sino que nos está diciendo, y lo vamos a desarrollar en estos minutos, nos está diciendo que lo mejor que nos puede pasar y que es imprescindible es tener la mente de Cristo. Quiero hablarles de tres cosas hoy. Primero, ¿qué significa tener la mente de Cristo? En segundo lugar, les voy a mencionar cómo es tener una mente sin Cristo. Y vamos a terminar hablando de lo que es tener una mente con Cristo, para ver bien las diferencias. ¿Está claro? ¿Empezamos? En primer lugar, ¿qué significa tener la mente de Cristo? Significa que hemos aceptado que Cristo es nuestro Salvador y es nuestro único Dios. Significa que hemos aceptado que en nuestra vida Cristo es nuestro Salvador y nuestro único Dios. Esto es muy importante. Vamos a leer un versículo más en Jeremías. Los voy a hacer buscar un poquito hoy, no mucho. Jeremías 31, el verso 33, dice, esta será la alianza que haré con mi pueblo en aquel tiempo. Pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. Jeremías, a través del profeta Jeremías, Dios les está diciendo al pueblo, nos está diciendo a todos nosotros, que en este tiempo va a poner en nuestro corazón y en nuestra mente su ley. De ahí la importancia de entender que en nosotros está la mente de Cristo. Si está la mente de Cristo, está su ley, están sus mandamientos, están sus principios. Y hay mucha bendición en eso, que lo vamos a ver después. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? Es despojarnos de nuestra manera de pensar y proceder y someternos a Cristo para que reine, para que ordene y para que gobierne en nuestra vida. Y esto hay que entenderlo como un proceso que tiene un punto de inicio, un momento de inicio, y que no termina nunca mientras vivamos en esta tierra. ¿Cuándo comenzamos a tener nosotros la mente de Cristo? Es el día que reconocemos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. ¿Y cuándo termina? Nunca. ¿Por qué? Porque es un proceso. Todos los días de nuestra vida vamos a ir descubriendo y profundizando y creciendo para que cada vez sea menos nuestra mente y más la mente de Cristo. Cada vez menos de nosotros, cada vez más de Él. Tener la mente de Cristo es pensar como Él pensó, es ser y estar libre de todo tipo de esclavitud. Y esto lo voy a reiterar y también lo vamos a profundizar.
es pensar como Él pensó, ya no tanto como nosotros pensamos, o cada vez menos. Y les voy a comentar algo, les voy a comentar un ejemplo que me pasó esta semana en mi trabajo. Esto de tener la mente de Cristo y esto de que es un proceso. A veces ustedes pueden llegar a pensar que porque uno está parado acá, la mente de Cristo ocupa toda mi mente, y la verdad es que no ocupa toda mi mente. Estoy en proceso, al igual que cada uno de ustedes. Pero fíjense lo que me pasó, ¿no? Esto de tener la mente de Cristo y que Él sea el que dirija nuestra vida. Cuando tenés la mente de Cristo pensás como Él, y cuando pensás como Él, pensás inteligentemente y con sabiduría. Y es más, escuchás la voz de Dios con mayor claridad. Cosa que esta semana me pasó, pero digamos, un poquito la cabeza dura de Horacio hizo que trabaje de más, voy a decir. Resulta que llego de vacaciones, y mientras estaba de vacaciones, en realidad uno se lleva el trabajo, en mi caso me llevo el trabajo en el celular, lamentablemente. Donde esté tengo que trabajar. Estaba de vacaciones y me llegó uno de esos mails que uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? No me pueden esperar a la vuelta de mis vacaciones con este tema o con este trabajo. La dueña de la empresa donde trabajo tenía varias empresas, y hay dos de esas empresas que eran propietarias de, digamos, unas hectáreas, y la otra empresa tenía las hectáreas de al lado, ¿no? Un montón de hectáreas, pero los dos campos estaban pegados, y uno era de una sociedad y el otro de otra sociedad. En estos, digamos, caprichos de la dueña, un día dice, yo quiero hacer un club para el personal de mis empresas y para la familia y los hijos. Entonces quiero que construyan un club. Bueno, se construyó el club. Hace muchos años esto. Un club es un club. Cancha de fútbol, de primera, pileta. Todo el predio ocupa más o menos unas 5 hectáreas. ¿Y dónde dónde hizo el club? Y lo hicieron ahí, ahí adentro de la propiedad. Un día decide vender una de esas empresas, la vende, y ¿qué descubrimos? Que el club estaba construido la mitad en una propiedad y la mitad en la otra. Entonces de este lado estaba la cancha de fútbol, de este lado estaba la pileta. Se decide entre los dueños, bueno, vamos a hacer algo con esto, y cada uno dice, bueno, yo voy a donar mi parte al club, a la asociación, y listo. A cada uno dona, son 2 o 3 hectáreas, dona una parte, nosotros donamos la otra. Pero este proceso empezó hace un año. ¿Y por qué digo que no quería tenerlo yo o tener que resolverlo? Porque desde hace un año hay innumerables personas que están tratando de juntar todos los papeles para que esto se concrete, y no lo logran. Entonces, estos son esos temas que uno dice, ojalá que nunca me lo den a mí. Bueno, me lo dieron a mí y me enteré en mis vacaciones. Cuando llego, resignado un poco, empiezo a resolver hasta que dejo para esta semana, yo volví la anterior, ver este tema, y abro un mail con un archivo, y era una hoja completa de papeles a conseguir, una hoja completa.
que yo pensaba adentro mío, todo un estudio de abogados y un estudio de una escribanía y otra empresa no pudieron conseguirlo y ahora lo tengo que conseguir yo lo más rápido que pueda. Empecé a buscar y no encontraba nada. En un intento extraordinario, un día encuentro una cosa, una escritura, y de lo otro me pasé, sinceramente, desde que lo agarré, tuve 2 días buscándolo y diciéndome, tengo que encontrarlo, tiene que estar por acá, no puede ser que no esté. Y en un momento, al final del segundo día, siento que creo que era la voz del Señor que me dice, llama a este número que tenía él. Como siempre, y acá aparece el que está en proceso, ¿no? El cabezón que está en proceso, no llamo a ese número. Y sigo buscando papeles y viendo con un departamento, con el otro, llamando a otros lados menos a ese número. Y el viernes, tipo 5:30 de la tarde, digo, voy a llamar a ese número. Llamo, pido con la persona, le digo, buenas tardes, soy Horacio Sandi de tal empresa, no me digas nada, me dice. Pará. Sí, ¿qué pasó? Una sola cosa te quiero preguntar. Si tenés esto, no quiero que busques nada más, el resto lo tenemos todos nosotros. ¿Tenés la escritura del año 39? Sí, es lo único que tengo. Bueno, me dice, la comunicación ya terminó, si querés seguimos hablando, pero ya está, porque era lo que faltaba. No podemos creer, hace 1 año estamos buscando eso, ¿quién lo tiene? Lo conseguiste, sí, es lo único que conseguí, te llamaba para eso, no importa, faltan otras cosas, pero eso es fácil, lo más complicado era esto. Tener la mente de Cristo implica que Dios va a hablar a tu mente. Porque ya no es solo tu mente, es tu mente unida a la mente de Él. Y aunque ustedes no crean, y aunque los que nos visitan no crean, Dios nos habla. Y cuando Dios nos habla, nos allana el camino. Y nos hace el camino más fácil, como me pasó a mí. En segundo lugar, en primer lugar vimos lo que significa tener la mente de Cristo. En segundo lugar, una mente, ¿qué significa una mente sin Cristo? O algunas características de una mente sin Cristo. Una mente sin Cristo es una mente que es una persona que aún no aceptó el señorío de Cristo. Que Jesucristo no es todavía su Señor, su Salvador. Una mente sin Cristo es una mente propensa a caer en el pesimismo y en el conformismo. El pesimismo puede ser una de las características tal vez más claras que yo veo en nosotros los argentinos. El pesimismo. Esto no lo va a resolver nadie. Esto es casi imposible de solucionar, ¿no? Y yo... tal vez no lo vemos tanto en los diarios y en los noticieros, pero sí los vemos, yo lo veo en las redes sociales. Dentro de mis contactos, algunos de ustedes están en mis contactos, pero de ninguno de ustedes escuché esto, sí de otros. Noto en los comentarios el pesimismo. El pesimismo sobre todo se nota en este tiempo de elecciones.
se nota mucho con la política, con los políticos. Y la verdad que no hemos sido un pueblo muy privilegiado por ahí con la calidad de los políticos, pero lo cierto es que en Cristo hay esperanza. Y si perdemos de vista esa realidad, sí, estamos fritos. Pero como cristianos sabemos que hay esperanza. Pero una mente sin Cristo es una mente con mucho de pesimismo y de conformismo malo. Fíjense lo que pasó en esta semana con las inundaciones. Había muchas familias que hasta lo tomaban como normal. Otra vez nos tocó la inundación y perdimos la mitad de las cosas y nos morimos de frío y me picó una víbora, pero ya la vez anterior me pasó y la anterior también. O sea, es como que había una resignación. Ya sé que me pasó, y es más, lo que uno entendía entre líneas es esta idea de que sé que me va a volver a pasar, ¿no? Sé que me va a volver a pasar. Una mente sin Cristo piensa así. Una mente con Cristo acciona y trabaja para que eso no pase, y exige bien para que eso no vuelva a pasar más. Una mente sin Cristo es una mente esclava, es una mente presa y llena de fortalezas destructivas. Quiero hacer hincapié en esto, un poquito en esto. La mente es muy compleja, es increíble, es algo extraordinario. Yo no sé cuántos, ahora está un poquito de moda el tema de la neurociencia y es apasionante. Pero lo que yo noto en mi experiencia es que la mente tiene la capacidad de recordar el pasado, vivir el presente y también de proyectarse hacia el futuro. Es decir, está en todos los tiempos. Pero ¿cómo vive una mente sin Cristo? Con relación a esto que yo les estoy diciendo, es una mente que está atada, presa y encerrada en fortalezas. Una mente sin Cristo recuerda solamente o básicamente o principalmente el pasado. Pero no cualquier cosa del pasado. Del pasado recuerda lo malo, las malas experiencias, las situaciones traumáticas que le tocó pasar o que hizo pasar a alguien, y eso da culpa. Es decir, la mente del ser humano siempre va al pasado, y del pasado no elige precisamente recordar las cosas buenas, sino todo lo contrario, lo malo. Y de lo malo lo peor. Y eso lo tiene siempre muy presente. Y ese pasado, la mente lo trae al presente, es decir, que tiñe el presente, y el presente también es malo, termina siendo malo. Y hace que uno no se pueda proyectar hacia el futuro. No ve salidas, no ve posibilidades de cambio, no ve que esto puede tener un fin, que se puede solucionar esto. La historia que arrastramos en un punto se puede solucionar, se puede cortar ahí y empezar una nueva vida. Todos nosotros cristianos hemos experimentado esto. Y aunque hayamos experimentado esto, siempre necesitamos volver a recordarlos. Porque nuestra mente, ¿qué hace?
siempre, continuamente, va hacia atrás. Va en busca de lo malo, de culpa, y de nuevo, ¿no? Tenemos que empezar ese ejercicio de cortar y romper. Pero fíjense cuál es la parte mala de esto. Digamos, todo es malo, pero ¿cuál es lo peor? Es que la mente va al pasado, encuentra lo malo, lo traumático, y tiene un mecanismo de defensa que hace que construye, lo voy a decir así, construye una fortaleza alrededor. ¿Para qué? Para que nada pueda llegar a afectarme, para que de nuevo no venga algo malo que me llegue y me afecte. Entonces el ser humano construye fortalezas alrededor, ¿no? Murallas. ¿Con qué error? Con el error de que se queda adentro durmiendo con el enemigo, porque el problema y lo malo y la esclavitud está adentro. Está adentro con uno. Y así una mente sin Cristo camina por la vida esclava, presa. Una mente sin Cristo vive siempre con miedo. Esto es otra cosa importante. Diría, muy importante. El miedo es algo que aqueja al ser humano, y que Jesucristo sabía lo negativo y lo nefasto que era el tema del miedo. Por eso constantemente, cuando ustedes lean los evangelios y lean la historia de Jesús, presten atención. Una de las frases que más dice Jesús es: no temas, no temas, no tengas miedo, no temáis, no tengas miedo, no tengan miedo. Constantemente. ¿Por qué? Por algo lo dice. Hoy descubrimos que sí, es totalmente cierto, es que el ser humano vive lleno de miedos. Vive lleno de miedos. ¿Y cuáles son las consecuencias del miedo? De nuevo, no podemos ser libres. El miedo atenta contra la fe. Corta la fe. Cuando hay algo que te provoca miedo, empezás a pensar si la fe, si Dios es más grande que eso que te da miedo. Eso básicamente ya es un pensamiento equivocado. Dios es más grande que todo. Pero el miedo hace que los problemas sean grandes, y que Dios se achique. No temáis. Por algo Jesucristo dice: no temas, no temas, no temas, ¿no? Y hoy nos dice a todos: no temas, no temas. Mira, esto es así, con tranquilidad y todo. No temas, no temas. El Señor está el control. Y para finalizar, ¿cuáles son las características de una mente con Cristo? Hasta ahora vimos lo que significa tener la mente de Cristo, lo que es vivir sin Cristo, y lo que es una mente con Cristo. Una mente con Cristo destruye las fortalezas espirituales que hay en nuestra mente. Busquen Romanos 12. Romanos 12:2.
Dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Acá Pablo ya nos dice, ¿no? Ya nos está anticipando la importancia de tener una mente y la mente de Cristo. A los corintios le decía, busquen la mente de Cristo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y acá nos dice, bueno, las consecuencias de tener la mente de Cristo es que nuestros pensamientos son los pensamientos de Él. Y al tener los pensamientos de Él, hay un punto en donde los pensamientos se transforman en acción. Y lo hacemos, lo hacemos por gracia del Señor. Y lo que logramos, lo logramos por gracia del Señor. Es Dios obrando en nosotros y a través nuestro. Mente de Cristo, pensamiento de Cristo, actitud de cristiano, realidad, hecha realidad, concreta en la vida. Esto no es algo que queda acá y uno no lo puede ver en la realidad, no. Baja la realidad. La mente de Cristo transforma nuestra vida y nos transforma a nosotros y a través de nosotros transforma la realidad. Transforma la realidad. Tener la mente de Cristo nos provee discernimiento espiritual, el discernimiento espiritual necesario para entender el origen y el significado de las cosas, de determinadas cosas. Miren, hay veces que, no sé si les pasó, hay cosas que no entendemos por qué nos pasan, no logramos entender, pero nos pasan reiteradamente y no prestamos atención. Y cuando la mente de Cristo va creciendo en porcentaje en nosotros, hay un momento donde Dios nos abre los ojos, abre nuestro discernimiento y podemos entender cuál es el origen, por qué nos está pasando esto. Y al entender y al discernirlo, podemos cortarlo y en el nombre del Señor ser libres y que ya no nos pase más. Que ya no nos pase más. En 2 minutos les voy a contar un caso que puede ser raro y duro, pero se los voy a comentar para que ustedes entiendan básicamente lo que es el poder de Dios que se desata cuando uno tiene la mente de Cristo. Vivía en Resistencia, iba a la iglesia y un día nos llaman, recibimos un llamado, nos piden que por favor un grupo de la iglesia visitemos una familia en un barrio humilde. Vamos unas 4 o 5 personas. Entre las personas se iba el pastor evangelista y encargado de la liberación en la iglesia. Tito se llama Tito Ferrando. Llegamos, por ahí lo conocí. Llegamos a la casa y nos encontramos con una cosa sumamente extraña. A mí nunca me había pasado. Encontramos que había uno de los hijos de este matrimonio, de esta familia, se había encerrado hace ya un año, se había encerrado en su habitación y se comunicaba con ellos a través de una ventanita que la familia había abierto a propósito. Una cosa rara, inexplicable.
un día se acostaron todos a dormir, cada uno en su habitación, y al otro día, cuando se despiertan, este muchacho, adolescente, estaba encerrado en su habitación y había puesto llave y se había encerrado y no salió más por un año, hasta ese día. No salió más. Y es más, dejó de hablar y empezó a comunicarse con la familia escribiendo. No pudieron sacarlo, la familia no pudo sacarlo, fueron a psicólogos que venían, no pudieron, asistentes sociales no podían sacarlo. Y ya cuando se les habían, digamos, acabado las balas, dijeron, bueno, vamos a llamar a la iglesia a ver qué pueden hacer, como solemos hacer, hemos hecho todos nosotros, yo incluido, ¿no? Cuando las cosas, buscamos solución a nuestro problema en todos lados y no encontramos, y bueno, de último vamos a Dios. Cuando debería ser lo primero. Era todo tan raro en esa casa que la familia tampoco hizo mucho esfuerzo en sacarlo. Y ese chico, la primera pregunta, ¿no?, que yo hago cuando llego, ¿y al baño cómo va? Entonces me dicen, no, al principio, cuando todos nos acostamos, a la noche, por ahí sentíamos que él abría la puerta, iba al baño y enseguida volvía y se encerraba. Pero, a ver, no tenía contacto ni siquiera físico con nadie, lo cual era una locura. Y la familia, digamos, entró en esa locura. ¿Y qué hizo? Le construyó un baño al lado de la pieza. Y como no podía, ese cuarto no tenía ventana, hizo esta ventanita en una pared que daba al living. Entonces le pusieron inclusive una ventanita que subía y bajaba. Se subía y bajaba del lado de adentro. Entonces el chico abría y sabían que le tenían que dar el plato de comida, cerraba. Después abría, tiraba el plato, cerraba. Bueno, puede ser gracioso. La verdad que puede ser gracioso y raro. Pero francamente, cuando uno hablaba con los padres y con los hermanos del chico, era una situación muy triste, muy triste. Hablamos con él, a nosotros le hablábamos, él escuchaba, nos escribía. Para hacerla corta, hicimos que aceptara al Señor. Y como no sabíamos si repetía las cosas, la oración, entonces le dijimos, escribilo. Y él aceptó al Señor escribiendo. Hizo la oración de entrega escribiendo. Escribió, bárbaro. A los 2 o 3 días lo visitamos de nuevo y le decimos, te invitamos a la iglesia. No, te invitamos a la iglesia, no había salido hace un año y nadie sabía los motivos, te invitamos a la iglesia. Y nos escribe que lo va a ver. Ese domingo viene la familia, se viene a la iglesia, porque a la familia le dijimos, ustedes tienen que ir a la iglesia, tienen que congregarse. Toda la familia se convirtió. ¿Y cuál fue la sorpresa? De que en un momento nos damos cuenta que afuera había alguien que estaba así, ¿no? Puerta de entrada, estaba ahí. ¿Quién era? Este chico. Después de más de un año, estando encerrado y sin contacto con la sociedad, gracias a que aceptó a Cristo, la mente de Cristo se fue formando en él y rápidamente le dio la libertad y pudo salir y estaba ahí. No entró, pero dio el primer paso. Yo después me vine a vivir acá y siempre me acuerdo de
de lo que pasó. Y cada vez que me acuerdo, mi oración es: Señor, ojalá todavía estén. Pero lo cierto es que salió de ahí. Mente de Cristo. Cuando está la mente de Cristo hay poder, hay victoria, hay autoridad. Se destruyen fortalezas. Fortalezas se derriban. Proverbios dice algo interesante, es lo último. Proverbios 4:23 dice: cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Proverbios 4:23. Cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. La mente es fuente de vida. Tener la mente de Cristo en nosotros es fuente de vida, y no tenerla es lo contrario. ¿Se entiende? Tener la mente de Cristo es tener en nosotros no solo vida, fíjense, sino la fuente de vida. Y no te... Sí. Las otras versiones dice corazón. Esta es una versión, la versión Dios habla hoy. En otras versiones puede cambiarse por la palabra corazón, pero la verdad es mente. Es porque esto pasa en el Antiguo Testamento, porque para los judíos el hombre no se puede dividir en cuerpo, alma y espíritu. El hombre es uno. El ser humano es uno, completo. El Nuevo Testamento está escrito bajo concepciones griegas que sí discriminan lo que es cuerpo, alma y espíritu. De ahí viene este tema. Pero acá la palabra es mente. Y dice que, y con esto termino, no solo, la mente de Cristo no solo nos da vida, sino que genera en nosotros y pone en nosotros la fuente de vida, lo cual es muy distinto. Es algo que brota. ¿Brota de dónde? ¿Del otro? ¿De afuera? No, brota de adentro de vos mismo, de adentro mío, de adentro tuyo, de adentro nuestro. Brota la vida como un manantial, ¿no? Es la idea de un manantial. Un manantial siempre tira agua y nunca se acaba. Así es la mente de Cristo, siempre genera en nosotros vida y nunca se acaba. Con esto termino. No por poco o por nada, Pablo hace referencia a la importancia de que tengamos en nosotros la mente de Cristo. La mente de Cristo viviendo en forma plena en nosotros nos trae bendición y nos lleva de bendición en bendición. Nos trae victoria y nos lleva de victoria en victoria.